día alguien te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza. Él es enojo, él es temor, ella es estrés. Son las emociones de Ale, son lo que hacen a Ale, Ale. Las emociones son respuestas fisiológicas que genera nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro entorno o en nosotros mismos. Estos cambios se basan en experiencias que a su vez dependen de percepciones, actitudes, creencias sobre el mundo que usamos para percibir y valorar una situación concreta. Dependiendo, por ello, de nuestras experiencias, reaccionaremos de una forma u otra ante situaciones similares. Cuando hablamos de tipos de emociones, vamos a hacer dos clasificaciones, una general en la que vamos a distinguir emociones primarias y secundarias, y luego en las primarias diferenciaremos a su vez entre saludables y no saludables. Las emociones primarias son las emociones básicas, las que sentimos en el fondo y las que definen verdaderamente lo que sentimos. Cuando siento que estoy triste y que no hay ninguna otra emoción detrás, entonces hablamos de primarias. Pero a veces puede que haya algo escondido detrás que puede que en una primera instancia no fuéramos muy conscientes de ello. Y aquí es donde entran las emociones secundarias. Dentro de las emociones primarias podemos diferenciar emociones saludables o adaptativas y emociones no saludables o desadaptativas. Las primeras son respuestas que genera tu cuerpo ante situaciones que están ocurriendo en ese momento y que piden cubrir una necesidad, y por tanto hay que escucharlas e intentar en la medida de lo posible satisfacerlas. Cuando detectamos emociones saludables, los mensajes o necesidades que éstas nos traen son las siguientes. El enfado te dice que tus límites han sido sobrepasados, la tristeza te dice que has perdido algo importante, el miedo te dice que estás en peligro, la sorpresa que existe algo nuevo que merece la pena investigar, el asco te dice que lo que estás experimentando es malo para ti, la alegría que has alcanzado una meta o que ha ocurrido algo beneficioso para ti. Las emociones desadaptativas, por su parte, son respuestas a malestares crónicos enquistados durante años, normalmente largos periodos de tiempo, que siguen siendo emociones primarias que corresponden a tu verdadero ser, pero de alguna forma no se gestionaron bien y se han quedado latentes. Las emociones secundarias son emociones defensivas que esconden u oscurecen nuestro sentimiento primario. Dependiendo de la emoción será más difícil detectarla como secundaria, ya que a veces la emoción verdadera se oculta muy profundo. En algunas ocasiones, las emociones secundarias ocultan las primarias para protegerte de ellas debido a nuestras creencias limitantes. Por ejemplo, los hombres que han crecido escuchando que los hombres no pueden llorar suelen mostrar enfado cuando están tristes. Las mujeres que han crecido escuchando que tienen que ser sumisas expresarán tristeza o llanto cada vez que se enfaden. Cuando la amígdala hace sonar la alarma del temor, el cerebro libera una descarga de adrenalina y desvía sangre a los músculos para alimentar la respuesta de lucha, huida o incluso parálisis. El miedo produce cambios inmediatos en nuestro cuerpo, como por ejemplo el incremento del consumo de energía celular, el aumento de la presión arterial, el aumento de los niveles de azúcar en la sangre y la actividad de alerta cerebral. A su vez, se disminuyen o se detienen las funciones no esenciales, se incrementa la frecuencia cardíaca y la sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores en preparación para la huida. De igual manera, se inicia una cascada hormonal, desde el hipotálamo a la hipófisis y a las glándulas suprarrenales, incrementando así los niveles de adrenalina y cortisol. Estos cambios en el organismo vienen acompañados de modificaciones faciales, como la apertura de los ojos para mejorar la visión, la dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. El miedo, entendido como una respuesta cognitiva a una amenaza, favorece la adaptación del ser humano ante determinados peligros. Pero si se mantiene en el tiempo, puede predisponer para el surgimiento de enfermedades físicas y trastornos psicológicos,
o también agravar patologías previas. Durante un episodio de enojo, nuestro cuerpo libera noradrenalina, una hormona que aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco. Dopamina, un neuroquímico considerado como el causante de sensaciones placenteras y relajación, que se encuentra distribuido en diferentes partes del cerebro. En cada zona desempeña un papel diferente. Por ejemplo, nos impulsa a ser más competitivos y a crear un mecanismo de defensa ante un peligro. Glutamato es el neurotransmisor estimulante más abundante en el cerebro, implicado en la regulación de sistemas motores, sensitivos y cognitivos. En nuestro cuerpo aumentan los niveles de adrenalina, que es la hormona segregada por las glándulas suprarrenales, que en situaciones de tensión aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la glucosa en sangre y acelera el metabolismo. Cortisol, hormona relacionada con el estrés, ya que se encarga de preparar al cuerpo para una respuesta de huida. De acuerdo con el neuropsiquiatra Ricardo Caraza Camacho, al enojarte mucho no significa que te vayas a enfermar, sino que puede que ya tengas algún tipo de padecimiento, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, y eso provoque una respuesta irritable. Ahora bien, cuando hay una respuesta de enojo defensiva intensa, hay una respuesta de adrenalina, puesto que tiene que ver mucho con estrés y con ansiedad. Y eso nos puede llevar a estados de estrés crónico que causan gastritis, colitis o algún otro síntoma físico. Cuando nos enojamos, además, suceden diversas reacciones en nuestro organismo. Se desequilibra el sistema inmunológico, se provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas. Las respuestas de estrés son disparadas por la amígdala. Esta activa un flujo de hormonas en el torrente sanguíneo, causando que el pulso se acelere, el corazón bombee más rápido y los sentidos sean más agudos. Pues el estrés es una reacción en cadena de señales en el cuerpo. El estrés puede ser bueno en pequeñas cantidades, ya que en momentos de mucha necesidad, el cortisol, nuestra principal hormona del estrés, se convierte en el primer aliado del cuerpo, ya que nos prepara para responder en una situación de lucha o huida. La adrenalina, otra hormona activada por el estrés, hace latir el corazón, eleva la presión arterial, tensa los músculos y mantiene nuestra mente hiperconcentrada en el asunto en cuestión. Pero a largo plazo, el exceso no es beneficioso para el cuerpo, ya que el estrés crónico aumenta considerablemente los riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas. Por lo que otras formas en las que el estrés crónico puede afectar al cuerpo son en la caída temporal del cabello, la aparición de canas prematuras, dolores de cabeza tensionales, insomnio, brotes hormonales de acné, brotes de rosácea, psoriasis y eczemas, supresión del sistema inmunitario, dolor muscular y de espalda, exceso de grasa abdominal, necesidad de orinar frecuentemente, problemas digestivos, disfunción sexual, recuento bajo de espermatozoides, periodos menstruales irregulares o faltantes y manos y pies fríos y sudorosos. Todos alguna vez nos hemos sentido desbordados por lo que llegamos a sentir, y principalmente por el hecho de no saber cómo gestionarlo, lo que da como resultado que clasifiquemos esas emociones como algo desagradable o negativo, como es el caso de las que acabamos de mencionar, el enojo, el temor y el estrés. Aunque está claro que el aprender cómo sobrellevar estas emociones no es algo fácil, es importante que lo llevemos a cabo de la manera más saludable posible, ya que éstas nos acompañarán a lo largo de toda nuestra vida, y el tener una relación sana con ellas nos beneficiará
tanto a nosotros mismos como a las personas de nuestro entorno, dándonos la oportunidad de establecer relaciones sanas y satisfactorias. Para ello, se crearon 7 pasos que nos ayudan a manejar esas emociones difíciles de una forma positiva. El número 1 es identificar la emoción. Puede que esto parezca algo obvio, ya que muchas veces sí somos capaces de identificar lo que sentimos, pero lo realmente difícil aquí es saber el porqué. El número 2 es aceptar tus emociones. Es importante no luchar contra lo que se siente y dejar que la emoción te invada. El número 3 es comprender tus emociones. Debemos de analizar lo que estamos sintiendo para realmente conocer qué es lo que nos provoca esta emoción. El número 4 es evaluar tus emociones. Después de identificar la emoción, debemos de medir su intensidad o importancia, en donde 0 es la ausencia total de la emoción y 10 el momento más fuerte en la que la identificaste. El número 5 es expresar lo que sientes. Ahora es importante expresarlo en voz alta, a ti mismo o a los demás. Esto te ayudará a entender lo que ha sucedido. El número 6 es recapacitar sobre tus emociones. Analiza y recapacita sobre el proceso, desde el momento en que apareció hasta la desaparición de la misma. Y por último, el número 7, aprender de tus emociones. ¿Qué te ayudó a aprender y qué es algo que cambiarías? Algunas otras cosas que nos pueden ayudar a lidiar con lo que estamos sintiendo son el ejercitarnos frecuentemente, escuchar música, escribir, dibujar, meditar, dormir lo suficiente, alimentarse correctamente y al realizar algunas actividades que nos ayuden a relajarnos.